hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos, como siempre, listos para llevarles este maravilloso programa como lo es Palabra Cierta por Televen. Nosotros felices de poder acompañarlos todas las mañanas con contenido de valor y sobre todo invitados de lujo que hacen de este programa algo extraordinario. Así que gracias, como siempre, por tanta receptividad y definitivamente estamos haciendo este programa hecho a tu medida. Nosotros desde ya ponemos a tu disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal y la mía que es Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias, sus recomendaciones. Además también te recuerdo que el código QR que está en pantalla es para que lo puedas escanear y de esta forma descargues nuestra aplicación que es Televen Stream, porque definitivamente Televen está en todo. A ver, siempre se dice que hablando se entiende la gente, pero en la práctica solemos olvidar que la comunicación es mucho más que intercambiar palabras. Es la infraestructura sobre la cual construimos nuestra vida, sea en la mesa del comedor o frente al escritorio de la oficina. La calidad de nuestras relaciones determina en gran medida la calidad de nuestro bienestar, pero ¿por qué algo tan natural como conectarnos a veces se siente como caminar por un campo minado? El conflicto es un error del sistema, o más bien no es un error del sistema, sino una característica inevitable de la convivencia. El problema no es que existan diferencias, sino que carecemos de las herramientas para gestionarlas sin romper el hilo de la confianza. Según diversos estudios de psicología social, el 90% de los conflictos no nacen por falta de amor o de capacidad profesional, sino por un tono de voz equivocado o una interpretación errónea de la intención ajena. Transformar una relación empieza por un cambio de mando interno, dejar de reaccionar desde la emoción explosiva para empezar a accionar desde la conciencia. Esto implica tres pilares fundamentales. En primer lugar, escuchar y validar, pero no solo escuchar para responder, sino para comprender. Validar no es estar de acuerdo, es decirle al otro, entiendo que te sientas así. Este pequeño paso reduce la defensiva de inmediato. En segundo lugar, la gestión del conflicto como oportunidad. Un desacuerdo bien manejado es el abono más fértil para el respeto mutuo. Cuando resolvemos un problema sin atacar la identidad del otro, la confianza se duplica porque demostramos que el vínculo es más importante que el ego. Y por último, la arquitectura del lenguaje. Cuando cambiamos el tú siempre haces esto por el yo me siento de esta manera, cuando sucede aquello, la dinámica de poder se transforma en una de cooperación. En el trabajo, estas herramientas no son solo habilidades blandas, son el motor de la productividad. Un equipo que confía en sus integrantes no pierde tiempo en políticas internas o malos entendidos. Dedica esa energía a la creatividad. El respeto no se impone por jerarquía. Se cultiva a través de la coherencia entre lo que decimos y cómo hacemos sentir a los demás. Entender que nuestras emociones son brújulas y no dictadores nos permite elegir respuestas que acerquen ese lugar en vez de alejarlo, para profundizar sobre los vínculos y aprender técnicas específicas. Hoy, en esta maravillosa mañana, tenemos a una persona que nos va a ayudar justamente a comprender todo esto. ¿Por qué? Porque él es estratega en ejecución de inteligencia artificial y nos visita por primera vez acá en el estudio de Palabra Cierta, así que felices de recibir a Francisco Pacheco, que seguramente de comunicación hoy nos va a dar una clase magistral. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, Miguel? Un placer estar aquí. Excelente. Hoy con un tema además interesantísimo, ¿no? La comunicación, cómo resolver conflictos e incluso hoy la inteligencia artificial se aplica también en comunicación. Sí, sin duda. Nos está ayudando en varias áreas cuando lo usamos bien, ¿no? Entonces está permitiendo poder conectarnos incluso a cómo poder comunicar mejor. Bueno, maravilloso. Antes de entrar en materia, quiero que veamos rápidamente un material que preparó nuestro equipo de producción en la calle, a ver qué piensa de este tema tan interesante. Vamos a verlo. Vamos. Observar el ambiente, ver a las personas, ver cómo actúa cada uno antes de dar mi opinión, encontrar una solución. Pero si la persona es intransigente, simplemente me limito a expresarme o a decir algo y que resuelva como quiera. Simplemente no hablando. De verdad, me quedo callada, lo observo y si esa es su verdad, que la siga creyendo. No me pongo en contradicciones porque eso crearía un conflicto. Porque uno por complacer a los demás no debe vivir situaciones con las que uno no está cómodo. Muchas veces llego y trato siempre como de llegar y ganar. Me gusta ganar, pues. No discuto por eso porque cuando tiene la razón la tiene ella. Lo que son las expresiones, todo eso equivale mucho al tema de conversación que tú tengas con la persona, dependiendo qué tipo de crítica constructiva, porque hay unas que son constructivas, pero hay otras que son bastante destructivas. Primero quiero que la otra persona entienda el punto y llegar a un acuerdo, haciéndome el loco, dejando que
dándole la razón a la otra persona. Muy importante tener siempre un tono de voz correcto y siempre mantenerse calmado, porque si demuestras otra cosa, o sea, si demuestras como estrés o ansiedad, se lo generas a la otra persona también. Si lo haces del respeto está bien, o sea, uno siempre tiene que tomar las críticas a favor. ¿Será que no es lo que dices, sino cómo lo dices? Es una parte, ¿no?, de la comunicación, el cómo, pero también el que importa y bastante. Y por eso uno tiene que pensar antes de hablar, ¿no? De eso estaremos hablando el día de hoy acá en Palabra Cierta. Ya venimos con más. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre cómo transformar tus relaciones y gestionar los conflictos de forma efectiva con nuestro invitado de hoy. Eres Francisco Pacheco. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, Miguel. Un placer estar contigo esta mañana. No, me encanta porque vamos a hablar de un tema como es la comunicación, pero sobre todo las relaciones, Francisco. Somos seres gregarios y hay personas que incluso todavía no son conscientes de la importancia no solamente de conocer a personas, sino de comunicarnos bien e incluso de tener un propósito con esa relación. Sí, y creo que esa parte es fundamental, ¿no? El propósito. Porque sin duda, aunque nos conectamos como personas, muchas veces no pudiéramos estar conectados desde ese propósito en común que nos ayude tal vez a agregar valor de una forma diferente. Entonces, el crear relaciones significativas realmente en ese aspecto donde quiero ayudar a la otra persona porque sé que es importante ayudar al otro, agrega valor ayudar a otros, creo que marca una diferencia. Y eso tiene que ver con relaciones, sin duda alguna, y en la forma como nos comunicamos. Tú sabes que hace 2 años en Cancún, casualmente, en el evento de John Maxwell, AMC, estaba Ismael Cala en conferencia y dijo una frase que yo incluso la noté y comencé a utilizar en las conferencias. Él decía, yo no busco relaciones interesadas, sino relaciones interesantes. Mira, y eso forma importancia. Y tomando ese mismo aspecto, John enseña, y él dice, mira, el liderazgo real no se trata de cuántas veces puedas llegar a la cima, sino cuántas personas ayudes a llegar también, o sea, cuántas personas te acompañan a ese proceso. Entonces, cuando vemos este tipo de enseñanza o este tipo de mensajes, sin duda entendemos que las relaciones son muy importantes, lo demás, nos encanta decirlo así, son accesorios, nos complementan. Tú sabes que, ojo, esto es una creencia limitante, pero voy a decirla porque ya yo la desmonté. Mi mamá siempre decía, desde que éramos chamos, usted como no tiene apellido y usted es una gente humilde como nosotros, usted tiene que basarse en relaciones. Usted va a crecer con relaciones. Y yo aprendí eso, Francisco, desde muy pequeño, porque mi mamá además le agregaba, tienes que confiar en la gente. Eso sí, si te echan broma, que te echen broma una sola vez. Sí, normalmente la confianza se construye con muchos actos, pero se rompe con uno solo. Y eso es bien interesante de lo que con lo que te enseñaba tu mamá, porque fíjate cómo es ese proceso de poder confiar. Y la confianza es algo que tú otorgas. No es, la otra persona se lo gana en mantenerla, pero tú decides confiar. A mí me encanta decirle a mis hijas, por lo menos, digo, hija, yo confío en ti. Confío. Claro. O sea, tú no haces algo, sino que yo simplemente decido. Yo tomé la lección de poder confiar y eso construye, evidentemente, relaciones. La confianza construye buenas relaciones. Además que la confianza es absoluta, ¿no, Francisco? Y parece mentira cómo tú, con una buena comunicación, cómo tú cuidando incluso todo lo que está alrededor de la comunicación, tu forma de saludar, tu voz, tu corporalidad, ya una persona puede abrirse a esa conversación y a esa relación de entrada, ¿no? De una vez. Sin duda. ¿Y cuántas veces no nos ha ocurrido que en ese mismo espacio, en ese mismo ambiente de trabajo, en ese ambiente de hogar, tú eres responsable incluso de cómo se gestiona, ¿no?, esa confianza en la forma en que te expresas, en la forma en que interactúas con tus hijos, con tu esposa, en la forma en que conectas con tu equipo de trabajo, si estás liderando? Eso marca sin duda una diferencia, ¿no? Esa forma en que tú comunicas esa confianza que también quieres construir. Totalmente. Hablar de relaciones, Francisco, también es hablar de creencias, ¿no? De prejuicios. Sí. Quizás tenemos muchas limitaciones al momento de conectar con otros. Sí, porque tiene que ver con nuestra historia. Cada historia te va marcando y tú decías algo muy interesante. Mira, yo voy a declarar esta creencia que la trabajé, que ya no es mía, pero que la tuve en algún minuto. Entonces, lo importante dentro del proceso no es entender que hay una historia
que esa historia hace que yo me comporte de una manera, de una forma, pero que no define realmente a dónde debo llegar. Entonces, tener esa claridad también de dónde quiero llegar, creo que es fundamental para poder construir relaciones y para construir esa comunicación efectiva y esas metas, lo que queremos lograr. Y aquí definitivamente tenemos que comenzar por la comunicación intrapersonal, ¿no? Cómo eso que nos decimos constantemente se convierte en nuestra verdad. Sí. Porque, por ejemplo, yo soy de los que se levanta todas las mañanas con un propósito, gracias a Dios, que está definido, pero uno también comienza a autosugestionarse, ¿no? Hey, hoy voy a conocer a alguien, estoy seguro que lo voy a convencer, lo voy a enamorar y voy a hablar así. Esa comunicación intrapersonal, ¿cómo hay que llevarla para que luego la interpersonal obviamente sea un éxito? Sí, fíjate que hay un fundamento de las relaciones y de la comunicación, y es quién soy yo dentro de la relación, quién soy yo en la comunicación, o sea, cómo me percibo, la autopercepción. Incluso veíamos estudios que hacíamos para Centro Occidente en Venezuela, y uno de los valores que estaban más golpeados o con menor puntuaje tenía que ver con la autoestima, o la forma en que me autopercibo. Y si tú entiendes cómo es tu autopercepción, entonces vas a poder comunicarte mejor, porque si no vas a estar acusando a las personas, ¿no? Claro. Vas a estar señalando, vas a estar constantemente queriendo señalar a otros, y no vas a entender que en la relación y en la comunicación hay vías, ¿ves? Hay una doble vía en un uno a uno. Entonces, la forma en que yo creo que se debe relacionar o en que yo me relaciono termina afectando a la otra persona también con la que me estoy relacionando. Entonces, yo creo que es muy importante, sin duda alguna, esa autopercepción. ¿Quién soy yo al momento de comunicar? ¿Soy una persona crítica? ¿Soy una persona que edifica, que busca ayudar a otros, a elevar a las otras personas? ¿Soy alegre en mi comunicación? O simplemente este ejemplo muy común, ¿no? Que tú llegas a un lugar, dices buenos días y nadie responde, y ya después de ahí te dices, por eso es que uno no debería dar más buenos días, porque sí, la gente es muy mal educada. Entonces, claro, yo me niego ahora en adelante a saludar. Entonces, perdiste tu esencia, perdiste tu forma, porque le entregaste esa autoridad a una circunstancia que pudo haber cambiado simplemente. O está busca conflicto. Yo los he visto en el ascensor, buenos días, y como nadie responde, buenos días, y empieza, pues señor, ya, no le respondieron, chico, cálmese. Y quiere pelear, ¿no? Y entonces, sí. Y ya cambió, ¿ves? Porque tú saliste de tu casa tal vez con esa buena actitud de decir, hoy voy a daros buenos días, va a ser un día extraordinario, claro, me monté en el ascensor, dije buenos días, nadie respondió, listo, y ya, se te acabó el día. Sí, sí. Y ahí entonces Y no es el deber ser, ¿no? No, para nada, porque por eso va parte de la claridad con la que yo me quiero relacionar. Claro. Entonces no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver conmigo. Y sobre todo definir tu identidad, ¿no? Que sí, además esto le puedo agregar antes de irnos al corte comercial. No te echa broma quien quiere, sino quien puede. ¿Quién puede? ¿Y a quién le estamos dando poder? A gente seguramente negativa, tóxica, que nos está llevando... O que simplemente tuvo un mal día. Ya. Está arrancando un día que no es el mejor para él y ya. Y eso creo que marca esa diferencia también. Entonces aquí podemos hablar de Miguel Ruiz. No te tomes nada personal. Exactamente. Uno de los grandes acuerdos de la vida. En la próxima parte hablaremos justamente de comunicación, de cómo solucionar conflictos, porque para mí las relaciones son igual a conflicto, porque es inherente a la humanidad. Siempre. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Estamos de vuelta aquí en Palabra Cierta, hoy hablando de un tema súper interesante, cómo potenciar las relaciones y sobre todo cómo hacer que esa comunicación sea realmente efectiva. Converso con Francisco Pacheco, él es conferencista, especialista en la materia, y te decía, Francisco, en el bloque anterior que el conflicto es inherente a la humanidad, o sea, va a estar presente. ¿Cómo entenderlo y sobre todo cómo llevarlo al plano de la comunicación asertiva y efectiva? Sí, fíjate, cuando te relacionas con cualquier persona va a haber fricción. Siempre que hay esa fricción entre equipos, forma de pensar, forma de comunicar, eso está allí. Pasa en todos los pilares. Nosotros creemos en algunos pilares dentro del proceso de relaciones, que están las relaciones bien sea interpersonales, con amigos, personas que conozco, esos compañeros de universidad, de colegio. Luego están las relaciones laborales, y ahí hay algo bien interesante, Miguel, es que se nos dijo esto en las organizaciones. Aquí tú no, en la empresa tú no vienes a hacer
Amigos, ni familia. Entonces, es interesante ese mensaje, ¿no? Porque ponte a pensar por un momento en esto. Si tú no trabajas con amigos, ¿qué es lo contrario a eso? Claro. ¿Sí? Entonces, hay un mensaje que se transmite dentro de esa perspectiva que tú dices, ya va. Y por eso tú vas a organizaciones, vamos a organizaciones constantemente y nos damos cuenta en esto. La gente trabaja aislada. Pareciera que fueran enemigos. Sí, islas, ¿no? Islas, Hay unas islas enemigos, allí. están en contra. Entonces, vemos departamentos con otros que están peleando y el mensaje que hemos encontrado dentro de las organizaciones es ese. No, es que aquí no venimos a ser amigos. Yo parto de este principio. Prefiero trabajar con amigos. Okay. Y así que todo mi equipo le digo, hey, quiero trabajar con amigos, quiero trabajar con personas no perfectas, no personas que no vamos a discutir, porque el hecho de que seamos amigos no quiere decir que no vamos a tener conflictos. Eso es como casarte y pensar que nunca vas a discutir con tu esposa, que no van a tener una diferencia. O sea, el que se casa entendiendo que se va a casar porque no va a haber más conflicto, está equivocado, ¿no? Desde ya está fracasando. Pero entender que hay un compromiso de la relación si trasciende más allá. ¿Por qué? Porque vamos a buscar soluciones. Entonces, siempre el conflicto va a estar en cualquiera de las formas en que nos estemos relacionando, bien sea familiares, bien sea personales o laborales, pero lo importante es entender que va a aparecer y lo vamos a resolver. Enseñamos esto al equipo, le decimos, en esta organización podemos decir lo que sea, con respeto. Claro. Entonces, siempre que haya respeto, aquí es bienvenido cualquier opinión, siempre y cuando en el marco del respeto. Y eso nos ha ayudado. ¿Por qué? Porque nos permite tener conversaciones difíciles. Y es otra de las cosas que le digo a las personas. Miren, hay algo que es interesante. Tienes que prepararte para las conversaciones difíciles. Las conversaciones fáciles cualquiera las quiere tener. Sí, claro. Es muy sencillo celebrar, es muy sencillo ver cómo podemos soñar, pero ahora sentarnos para evaluar, diagnosticar y mejorar es un poco incómodo, pero necesitamos prepararnos para esas conversaciones. Además que ahí están justamente las grandes oportunidades, ¿no? Porque cuando todos estamos en ese mood o esa energía positiva, alegre, el elogio, genial, o el típico complaciente, pero cuando realmente eres asertivo y hay un conflicto, hay un problema y tú lo pones allí sobre la mesa, comienzan las soluciones y además también se abren otras oportunidades. Ahora, la comunicación asertiva, que por supuesto es fundamental manejarla, respeto, empatía, contexto ideal, ser concisos, ¿qué tan complejo puede ser? Porque justamente hemos visto cómo en organizaciones pareciera que reinar la comunicación pasiva, ¿no? El opresor, me da miedo el jefe, es que el jefe grita, es que el jefe me puede votar si yo de repente le reclamo algo que sé que está pasando mal en la empresa. Claro, y ahí manejamos nosotros una máxima, tú la conoces bien, todo se construye por el liderazgo. Claro. Entonces, entrenar, formar y que los líderes entiendan que parte de la forma en cómo se relaciona el equipo y cómo se comunica el equipo, parte de él. O sea, yo tomo esa responsabilidad. El efecto cascada, ¿no? Tomo esa responsabilidad de decir, hey, ahora nos vamos a comunicar. Esta es la forma en que quiero que comuniquemos y es la forma en que quiero que nos relacionemos. Entonces, ese tema del modelaje se vuelve fundamental incluso en las conversaciones. Lo vemos en casa. O sea, los hijos se comunican muy cerca de cómo nos estamos comunicando los padres. Entonces, el modelaje es la forma por excelencia que hemos aprendido y que vamos a seguir aprendiendo, porque es muy fácil, y esto lo enseñamos, decirle a las personas qué tiene que hacer, pero al final las personas van a terminar haciendo no lo que le digamos, sino lo que nosotros estemos haciendo. Entonces, el modelaje se vuelve crucial en la forma en que nos relacionamos y en la forma en que comunicamos. Ahora, Francisco, hablando otra vez de relaciones y por supuesto llevándolo a la comunicación y al plano existencial, las relaciones maduran, evolucionan, se quedan estancadas. Hay momentos donde creemos incluso que hay relaciones que tampoco nos convienen. Sin duda, y eso requiere tiempo, ¿ves? Requiere roce. ¿Sí? O sea, la única manera de tú enterarte y saber si realmente la relación funciona o no funciona, va con el roce y va con el propósito de esa relación. Cuando tú estableces una relación de amistad, yo puedo decir, y me gusta mucho esta frase, o decía que quisiéramos tener 1 millón de amigos, ¿no? Pero es difícil tener 1 millón de amigos. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiempo le puedes dedicar a ese 1 millón de personas? Claro. Es mucho más fácil o es más interesante entender que puedes tener 10 buenos amigos, 7 buenos amigos, personas con las que puedes compartir tiempo, personas con las que puedes viajar juntos, vacacionar, tus hijos pueden jugar con sus hijos, pueden soñar incluso juntos.
Y yo creo que eso es más poderoso. Entonces, invertir ese tiempo, que es necesario, ojo, es necesario, ¿no? Las estadísticas de las personas que crecen y han estado aisladas son increíbles, ¿sí? Y también está demostrado que aquellas otras personas que hacen esa tribu, esa manada, esa relación de amistad, tienen hasta mejor calidad de vida, viven más años. Entonces, Son hay más longevas, beneficio, ¿no? claro, hay beneficio cuando tú realmente construyes y te haces parte de esa comunidad de amigos a largo tiempo, a largo plazo, que son amigos que también van a pelear, ¿no? Sí, no, claro. Y que además también van a haber conflictos con el compadre, con el amigo de la infancia, pero qué sabroso es poder tener esa capacidad uno de manejar las emociones, de entender que, bueno, quizás allí hay algo que a ti no te agrada. Total. Y tienes que respetarlo. Y aquí quiero hacer rápidamente un discernimiento, ¿no? Desde tu experiencia. No es lo mismo respetar que tolerar, ¿no? Porque Sí. hay gente que no sabe poner límites y entonces tolera cosas que obviamente son inadmisibles. Totalmente, totalmente. Y ahí es donde tienes que evaluar. O sea, si hay que salir corriendo, sal corriendo. ¿Sí? Si te hace daño, si perjudica, si va en contra y atenta incluso contra tu salud, contra tu vida, es un buen tiempo de establecer límites. Y los límites son sanos, no podemos Son ser protecciones, ¿no, permisivos. Francisco? Porque a Claro. veces la gente cree que el límite es una barrera. No. Es que no, al revés. Si quieres relacionarte conmigo, estas son mis reglas para que la cosa fluya y sea sana. Sí, sí. Y eso es transparencia también, ¿no? O sea, ¿qué busco dentro de este proceso? Es como aprendí esto en 5º año de bachillerato y quedó grabado y lo uso como parte de mi proceso para relacionarme, y es: la confianza implica respeto. O sea, yo doy confianza, confío, y entendiendo que la confianza se otorga, mira, yo voy a confiar, lo único que pido de esta confianza que estoy entregando es respeto. Claro. Entonces, si eso se mantiene, ese es mi mejor límite, ¿ves? Entender que yo te puedo dar confianza, pero que esa confianza implica que tú la respetes. Entonces, eso sin duda creo que sería algo extraordinario. Listo, nada. Muchísimas gracias por este excelente contenido. Y para despedirnos, Francisco, redes sociales, ¿dónde la gente puede ubicarte? Seguro. Mis redes sociales son Francisco Pacheco EYH. EYH. Ahí podemos interactuar, nos podemos conectar y sería un privilegio poder servirte a cada uno de los que están viendo y poder seguir agregando valor. Bueno, gracias por esta buena visita. Gracias, Miguel. Nosotros nos despedimos por la mañana de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.